¿Qué es y para qué sirve el teorema de Steiner? Vamos a verlo. Entonces, nosotros vamos a realizar una clase para definir qué es y cómo sirve. Entonces, vamos a ver. De Steiner o de los ejes paralelos. Entonces, el teorema de Steiner o de los ejes paralelos es aplicable al cálculo de momentos de inercia de cuerpos sólidos, ¿sí? Momentos de inercia de cuerpos sólidos, ¿sí? Que ustedes lo conocían como momentos de inercia I, ¿sí? El teorema de Steiner se usa para eso. Entonces, ¿en qué casos se utiliza? Se utiliza en casos donde no encontramos el valor tabulado del momento de inercia para el eje de rotación en el que se produce el movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver un caso. Ustedes tienen una manivela, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces, ¿en dónde gira la manivela? ¿Cuál es su centro de rotación? ¿Dónde está el agujerito? ¿Dónde está la perforación? Exacto. Ese sería el eje de rotación. Ahí, digamos, sería el eje de rotación AA es el eje de rotación. Bueno, perfecto. Entonces, nosotros, si tuviéramos que, ¿cómo se dice? Definir esta figura, ¿sí? Si tuviéramos que hallar el momento de inercia. ¿Cuáles de los momentos de inercia están tabulados? ¿Sí? Si tuviéramos que hallar, vamos a empezar desde cero. Si tuviéramos que hallar el momento de inercia de este cuerpo, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Cómo harían esto? Podemos considerar las secciones a donde está la perforación como una capa cilíndrica y ahí calculamos un momento de inercia. Bueno, entonces, Después sí, te escucho que... el mango podemos considerar como una planchuela y la otra parte donde se agarra podemos considerar como un cilindro macizo. Exacto, está muy bien. Entonces lo que vos estás planteando es dividir en 3 piezas, ¿sí? Como primer paso, Sí, en 3 piezas. ¿Estás? Entonces la primera pieza sería el cilindro macizo, cilindro hueco. La segunda sería la planchuela.
Y el tercero sería un cilindro macizo. Los demás compañeros, ¿están de acuerdo con el planteo del compañero Kevin? ¿O alguno tendría eventualmente algún otro planteo para resolver esto? Bueno. Entonces, vamos a indicar acá cuáles son los cuerpos. El primero sería este. Sería... ¿Están de acuerdo con los planteos que dice el compañero? Entonces, aquí vamos a dibujar. Este sería el primer cuerpo, que es, como bien dice el compañero, un cilindro hueco o una capa. También puede ser considerado, dependiendo del grosor, como una doble capa, ¿no es cierto? El segundo cuerpo es una planchuela, que sería esto. Aquí, ¿no? Hasta aquí atrás. Lógico que hay leves diferencias, ¿no es cierto? Pero son mínimas, entonces vamos a hacer una, ¿cómo se dice? Una aproximación. Y finalmente tenemos el cilindro macizo, que sería este, ¿no? Aquí. Tenemos siempre en cuenta que son aproximaciones. Bueno, entonces tenemos la pieza A, que sería esta, la pieza B y la pieza C. Bueno, dígame por favor qué tipo de pieza o cuál sería el momento de inercia, o pasen en el grupo de o en el chat de grupo, o mándenme a mí por privado. Yo tengo el WhatsApp web abierto. Mándenme la fórmula de cada uno, del A, del B y el C, que ustedes encuentren en el Vademecum. A ver qué encontramos.
caso uno que encontré, a mí no me abre como imagen, pero por ahí puede ver como imagen. No, ese no me abre. Pásame captura. Voy a capturar mi pantalla entonces. Ahí está. Momento de inercia de diversos cuerpos. Bueno, veamos cuál es aplicable en nuestro caso. Justo hay uno ahí que se ve para el cilindro con con un diámetro grueso, digamos, que tenga. Vamos a ver un poquito de eso, justamente la diferencia. Podemos ponerlo acá, mira. Fíjate acá. ¿Cuál sería este acá? Este, el cuerpo A. ¿Este acá o este acá? Y yo considero el que tiene los dos radios. Se parece más, ¿no? Se parece Sí, más porque porque este acá, el de la derecha, hace referencia a una lámina muy fina, ¿sí? Y en este caso podemos ver en la figura que, digamos, no es no, una lámina. no es una lámina, ¿sí? No es una lámina. ¿Está? Entonces, hasta ahí ese está bien, porque fíjense ustedes, observen ahí, que el eje acá que le marca de rotación en el dibujo sería el mismo que le marca la figura, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, es el mismo. Es el Sí, mismo. es el mismo. Ahora, vamos a pasar a la figura B. La figura A ya está bien, podemos calcularlo si tenemos los datos, ¿no? La masa y los radios. Vamos a pasar a la figura B. La figura B, ¿a cuál se parecería de todos estos casos que tenemos acá? A la primer planchuela que tenemos arriba. La más gordita, ¿no? Sí. Sí, Ahora, ¿qué pasa con el eje? El eje acá en realidad no es ese eje que pasa justamente por el centro. No pasa Y por... ahí es donde usamos Steiner. Claro, fíjense. El eje de ustedes, ¿sí? El eje del B, digamos, va a estar aproximadamente aquí. El eje tabulado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con ese eje? ¿Es el eje de rotación real de la pieza? no. No es. Entonces ahí, como dice el compañero Kevin, tenemos que usar el teorema de Steiner. Y ahora yo le voy a explicar qué es el teorema de Steiner. El teorema de Steiner se utiliza en casos donde no encontramos el valor tabulado del momento de inercia para el eje de rotación en que se produce el movimiento. Entonces, el teorema de Steiner se usa en esos casos si el eje tabulado es paralelo, ¿sí?, al eje real de rotación. Entonces, podemos ver en nuestro caso, digamos, en este caso acá, que este eje de rotación de este cuerpo sea paralelo al eje real de rotación. ¿Es paralelo o no? Sí. Sí, son ejes paralelos. Entonces, Sí es. por eso se llama también teorema de los ejes paralelos, ¿sí? Porque son justamente paralelos. Si el eje este no fuera paralelo, no se podría, ¿sí? Por eso es
La propiedad de que sea paralelo nos da la idea de que podemos usar Steiner y aparte de eso también es la única forma en la cual se puede medir una distancia que es súper importante, que es el radio, ¿sí? El radio o la distancia entre ejes, ¿sí? Yo le llamo radio, pero en realidad es una distancia radial entre ejes, ¿sí? Sería la distancia, ¿sí?, que hay entre los ejes medida perpendicularmente. Entonces, debemos conocer, ¿sí?, esta medida, que la vamos a llamar RB. ¿Por qué RB? Porque es la pieza B. RA en ese caso sería 0 porque no hay diferencias. Si el eje tabular es paralelo al eje real de notación, debemos medir u obtener la distancia de separación perpendicular. Es decir, se nota que este RB es perpendicular a los ejes y es la distancia que hay entre los dos ejes de rotación. Entonces, en este caso sería, en el caso de la planchuela, sería, o es mejor dicho, RB, ¿sí? ¿Está? Bueno. Entonces, ahora, ¿qué dice el teorema Steiner? Bueno, el teorema Steiner nos dice que la inercia total, ¿sí?, inercia total, va a ser igual a la inercia propia, ¿ya?, más la inercia de Steiner. ¿Sí? O sea, la I total, que es la inercia total de la pieza con respecto al eje real de rotación. ¿Sí? O sea que sería la inercia total de esta pieza, ojo, de la planchuela, ¿sí?, siempre hablando de la planchuela, con respecto al eje AA de rotación, ¿sí? No estamos diciendo que es la inercia total de todo, ¿sí? Lógicamente, si nosotros dividimos a la pieza compuesta en 3 piezas simples y una de ellas la vamos a calcular por Steiner, la inercia total que nos va a dar va a ser la inercia total de esa pieza. Luego tendremos que sumar a las otras inercias de las otras piezas, ¿no es cierto? Eso desde ya. Pero va a ser la inercia total de esta planchuela, en este caso, digamos, en este ejemplo, con respecto al eje real de rotación. ¿Sí? Que entonces sería, para el ejemplo, ¿no?, sería la inercia de la planchuela con respecto al eje AA. ¿Sí? La inercia propia es igual a la inercia tabulada, ¿sí?, que se obtiene directamente con la fórmula tabulada y los valores propios del cuerpo, ¿sí? O sea, sería, la inercia propia sería el cálculo de esto, ¿sí?, directamente de esto. ¿Ya está? Y la inercia de Steiner, ¿sí?, la inercia de Steiner es igual a la masa del cuerpo por la distancia r al cuadrado, ¿sí? R al cuadrado. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a empezar con nuestro ejemplo. Como nosotros no le dimos todavía ni un valor, vamos a empezar por darle valores y empezar con los cálculos, ¿sí?
Entonces, vamos a empezar con los valores. Yo lo que voy a hacer es voy a imaginarme la pieza y le voy a dar aproximadamente los valores numéricos que pueden tener esta pieza. Entonces, le sería para el cilindro hueco, tenemos diámetro externo 50 milímetros, diámetro interno 25 milímetros, peso 0, o masa, podemos poner masa 0,1 kilogramos. Para la planchuela tenemos el largo 200 milímetros, el ancho 38 milímetros, el espesor 6 milímetros y el peso o la masa a 0,17 kilogramos. ¿Sí? Y para el mango, que sí es un cilindro macizo, vamos a decir que tenemos un largo o un diámetro de 30 milímetros, un largo de 120 milímetros y una masa de 0,15 kilogramos. ¿Está? Entonces, vamos a arrancar calculando el primero, que no era Steiner, ¿sí? El primero era simplemente un cálculo, tomando la fórmula de aquí, que nos dice la inercia es un medio de la masa por R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Entonces, vamos a copiar esa fórmula. Sería la inercia del cuerpo A, va a ser 0,5 por la masa por... ¿Cuánto es R1? Serían los 50 milímetros. ¿Pero ese es R o es diámetro? Ah, ese es en diámetro, sí. No. Recuerdan que... 25, ¿no sería? ¿Eh? El radio no sería 25. Sí. Y en metros, porque nosotros tenemos que poner las unidades. Eso sería 0,1 kilogramos. Y tenemos que poner en metros. ¿En metro qué sería? Cero coma 0,025 metros puede ser. Metros. Eso va al cuadrado, ¿sí? Y ahí se le resta el segundo término, que es 0,0125 metros también al cuadrado. Tengan en cuenta que los cuadrados tienen que sacar primero, ¿sí? Entonces, ¿se animan a decirme cuánto le da IA, la inercia del cuerpo A?
¿Qué les dio el valor? $2,34 por 10 a la menos 0,5, profe. 2,34 por 10 a la menos 5. Menos, sí, menos 5. Está. Bueno, vamos ahora, ya está resuelto el IA. ¿A los otros compañeros le dio lo mismo? Yo calculé y no me dio lo mismo, pero algo puse mal acá porque estoy recalculando otra vez. Le dio lo mismo, muy bien. Bueno, tenemos dos valores iguales, después si alguno más quiere colaborar lo puede hacer. Ahora, vamos con la planchuela. La planchuela sí es de Steiner, entonces vamos a tener que hacer I total igual a I propia más I de Steiner. Entonces, la I propia, ¿qué va a ser igual? En el caso de la planchuela, vamos acá, ¿sí? Nos dice 1/12 de la masa por A cuadrado más B cuadrado, siendo A el ancho y B el largo. Entonces, sería 1/12 sería 1 dividido 12 por la masa, que tenemos una masa de 0,17 kilogramos, multiplicado por los lados al cuadrado, ¿sí? Cada uno de ellos elevado al cuadrado y luego sumado. Entonces, los lados que tenemos que considerar en este caso son, fíjense, esto es muy importante, lo que yo tengo como largo y como ancho, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver la figura, el largo sería esto y el ancho sería esta medida aquí atrás. No deben confundirse con el espesor porque el espesor no está considerado en la fórmula, ¿sí? El espesor no se considera en esta fórmula solo se considera el ancho A y el largo B. Entonces es muy importante que tener bien en cuenta las medidas, ¿sí? Entonces, el ancho A son 38 milímetros, que sería 0,038 metros. Eso hay que elevar al cuadrado. Y hay que sumarle la otra medida, que es 0,2 metros, que son lo mismo que 200 milímetros. Y ahí sí se calcula el momento de inercia propio. ¿Me ayudan a calcular esto? El propio. A mí me dio 0,04. No sé si a mí me dio lo mismo. Puede ser. Creo que te debería dar menos. 0,04 es esto. 0,2 Sí. al cuadrado. Le tenés que sumar esto y multiplicar por esto. Ujú. 5,87 por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. ¿Algún otro compañero que haya hecho el cálculo y me pueda decir? Sí, lo mismo, profe. Bien, Sí, ahora sí, no es lo mismo. bueno. Vemos las unidades, por ello me olvidé esto. Les pido disculpas, kilogramo por metro cuadrado, ¿sí? Estas son las unidades. No hay que olvidarse de poner. Yo en este caso me olvidé. Pero no hay que olvidarse. En lo posible. ¿Bien?
Ahora falta la de Steiner, ¿sí? La I de Steiner para este cuerpo va a ser la masa por la distancia RB al cuadrado, ¿sí? Acá la masa es fácil, ¿sí? ¿Qué masa tenemos? ¿Cuál es la masa de este cuerpo? Cero coma 17. 0,17 kilogramos. Lo que sí es interesante es la obtención del valor RB. Fíjense, ¿a qué va a ser igual RB? Desde este centro, ¿sí? El eje de rotación hasta el eje central de la planchuela. ¿A qué distancia va a ser igual? A la mitad del largo. La mitad del largo, pero fíjate que la mitad del largo terminaría acá al costado. ¿Qué tenés que sumarle a la mitad del largo? No sé si me explico lo que le quiero decir. Pero a la mitad de ese largo le sumamos el radio de la otra pieza. Exacto. Es lo que dice el compañero Kevin en este caso, ¿sí? Esto, si nosotros venimos hasta acá donde justo pega la pieza, nosotros nos vamos a encontrar con que ustedes están cursando dibujo técnico. Esta distancia sería la mitad de la planchuela, ¿sí? Pero todavía tenemos que sumarle esto, que es el radio externo del cilindro, ¿no? Entonces, ¿se entiende que RB a qué medida va a ser igual finalmente? Se le podemos poner aquí abajo. A 0,02 más 0,025. La mitad del largo sería largo dividido 2 más diámetro externo dividido 2. Sería, el largo dividido 2 es 0,2 metros dividido 2. Ojo que es la mitad del largo de la planchuela, no la planchuela completa, porque es la mitad, dividido 2, más el diámetro exterior del otro, que era 0,05, ¿sí? Metros, todo eso dividido 2. ¿Qué le da esto? Cero 125. 0,125 metros, exactamente. Entonces, ese es el valor que acá van a tener. Al cuadrado. Les pregunto, antes de terminar el ejercicio, si le quedó alguna duda en relación a este asunto del cómo es la obtención del RB. A ver. ¿Se ve ahí mejor? Porque el RB es la suma de la mitad de la planchuela más la mitad del redondo. Sí, Sí, profe. Sí, profe, clarito. Ok, bueno, perfecto. Entonces está bien. Bueno, vamos a hacer el cálculo entonces. Hacemos el cálculo. ¿Cuánto nos da esto? La de Steiner.
2,66 a la menos por 10 a la menos 3. Sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Sumar ese con el anterior. Claro. Y ahora le vuelvo a recalcar para que no se confundan. Esto que vamos a tener, la I total, es igual a la IB. ¿Sí? O sea, la total para el cuerpo B, no es la total de toda la manivela, ¿sí? Es la total de la planchuela con respecto a ese eje de rotación. ¿Qué le da? ¿Qué le da esa suma?